Dios me le bendiga a mis hermanos, por la gracia del Señor una vez más que me permite compartir una vez más el mensaje y aprovechar esta plataforma con ese propósito, ¿no?, de compartir con ustedes, profundizar un poco más en los pasajes, ayudar a la edificación y a la defensa de nuestra fe. Si ustedes recuerdan, en cuanto a lo que es la divinidad de Cristo, estuvimos analizando lo que es este texto, Juan capítulo 1, versículo 1, acerca del logo. Y en este análisis morfosintáctico que estuvimos desarrollando, miramos algunos aspectos, por lo menos en el caso del uso de la preposición pros, cómo se utilizaba y cuál la regla gramatical que se aplicaba cuando esta partícula o esta preposición iba acompañado de un verbo estático, como en el caso del verbo eimi, que se encuentra en su forma imperfecta en esto o este acompañamiento de este verbo copulativo estático, por decirlo de esta manera, anula la característica o la función de movimiento que tiene la preposición pro. De tal manera que prostonteo no indica como que Jesús, dijimos, ¿no?, iba caminando a alcanzar un estatus de divinidad, sino que realmente él estaba en un estado, una existencia eterna, no como una segunda persona de la Trinidad, sino realmente como una manifestación del mismo Dios, una autorrevelación. Mirábamos en el caso de la tercera cláusula, miramos tres cláusulas, ¿no?, que dividimos el pasaje. En la tercera cláusula miramos el caso o la regla de Colwell, donde veíamos que en el caso del sustantivo theos, que funciona como predicado, no contenía el artículo, pero bajo la regla de Colwell había tres lecturas posibles que se podían, valga la redundancia, leer con esta regla de Colwell, que era en su forma definida, en su forma indefinida y una forma cualitativa. De hecho, por el contexto, nosotros determinamos que podíamos ver este theos como definido, como un sustantivo o un sujeto definido realmente. ¿Qué implica esto? Que hay una identificación directa de logos como el Dios, el verdadero Dios. Entonces, este fue el análisis morfosintáctico que hicimos en el pasaje, y esta es la conclusión que llegamos, que Jesucristo o el logo no es una segunda persona, sino que es la manifestación del mismo Dios. Esto es importante, pero en el caso de este estudio que vamos a desarrollar, no se detiene solamente en el análisis morfosintáctico, sino que ahora tenemos que ir a la mente de Juan, porque recuerde que aunque Juan está escribiendo en griego para la helenización, él piensa como judío, escribe como griego, pero piensa como judío, y por lo tanto, realmente Juan está pensando en una segunda persona de la Trinidad, o siquiera está pensando en la Trinidad, está introduciendo una doctrina como tal. Esto es lo que piensan los teólogos que ven en todos lados lo que es el concepto de Trinidad. Pero vamos a ver en el caso de este estudio, y de hecho el tema del menra o de la menra al logo, un recorrido doctrinal desde el Dabar al Dios encarnado. Fíjese bien, después de analizar morfosintácticamente Juan 1.1 para determinar las palabras exactas del apóstol y la intención de su pluma, avanzamos a escudriñar la mente del autor para determinar su intención teológica. Este paso exige no solo una lectura gramatical, sino entender el pensamiento joánico en contexto judío, expresado en vocablo griego. El uso del término logo en el prólogo joánico no surge en el vacío, está inserto en una red de significado que entrelaza la tradición hebrea, especialmente la figura del menra en los Targumim. Por lo tanto, el análisis doctrinal del logo requiere explorar su posible continuidad, reinterpretación o ruptura
respecto a la dabar veterotestamentaria y la menra aramea, así como su eventual transformación en el Logos encarnado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en la mentalidad de Juan qué es lo que está haciendo, porque algunos aducen que Juan, digamos, toma o bebe de la fuente filosófica de Filón o de Platón, pero como judío vamos a ver que su fuente tiene que ver con las tradiciones veterotestamentarias del Dabar y el Menra, pero vamos a ver hasta qué punto hay una continuidad en el pensamiento de la tradición y en qué punto hay una ruptura, porque Juan va más allá, se va al Logo encarnado. Esto es importante que entendamos y lo vinculemos con el análisis morfosintáctico que nosotros hicimos. Ahora quiero compartir con ustedes una diapositiva para que ustedes me sigan también en este análisis que vamos a estar viendo. Fíjese bien, entonces, de la menra al logo, un recorrido desde el dabar hasta el encarnado. Vamos a ver la frecuencia del uso del vocablo logos en el Nuevo Testamento. Las veces que aparece el término del vocablo logo en el Nuevo Testamento, porque tiene un uso también común. En el caso del logo, se usa comúnmente como palabra, mensaje, discurso, razonamiento o verbo. O sea que vamos a encontrar en las escrituras griegas del Nuevo Testamento un uso común de este vocablo logo, que se traduce como palabra. Este logo aparece 330 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. De estas 330 veces aparece 40 veces en Juan. 40 veces aparece en Juan. Pero de estas 40 veces, en Juan 1.1, en Juan 1.14 y en Apocalipsis 19.13, en estos pasajes hace referencia a Cristo. O sea que en este sentido, en el contexto joánico, no solamente tiene un uso común, sino que está aplicado a Cristo como el logo o el verbo. De hecho, Juan 1.1, y el logo se hizo carne, en el principio era el logo, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. En el caso del versículo 14, y el logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El logo haciendo referencia a Cristo directamente, ya no como un uso común que se traduce palabras, sino ahora, por decirlo de esta manera, toma figura o forma corpórea en Cristo Jesús. En el caso de Apocalipsis 19.13, esto se da en el contexto de la segunda venida de Cristo. De hecho, dice el texto así, ¿no? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito del cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el logo de Dios. Entonces, si ustedes se fijan en el contexto joánico, en estos tres casos, hace referencia logo a Cristo realmente, a Cristo. Mire la importancia y la frecuencia con la que se utiliza el logo, pero aplicado a Cristo en estos tres pasajes lo encontramos. ¿Cuál es la conexión del logo con el dabar veterotestamentario? Esto es importante porque si estamos diciendo que Juan bebe de esta fuente de la tradición veterotestamentaria, tanto del hebreo como del Targum, vamos a ver, de la Menra, vamos a ver entonces cómo se vincula, cómo se conecta este dabar con el logo en el pensamiento joánico. Logo y dabar. Este es el logo y este es el dabar. Dabar
Este es una Dalet, este es una Bet y este es una Res. Dabar. Estas son las Kamesh, que son como las vocales que se incorporaron mucho tiempo después. Y este Dabar, este es un Dagesh que le da como una fuerza a la pronunciación Dagesh. Entonces, es Dabar, logo y Dabar. ¿Cuál es la conexión? En el caso, fíjese bien, en el caso de este término logo, es el equivalente en la Septuaginta de Dabar. O sea que la Septuaginta tiene su equivalencia o traduce el término hebreo Dabar como logo. Y esto es importante porque aquí quiere decir que el concepto de Dabar lo vierten al logo. Y esto es importante. Entonces, en el caso tanto como Dabar y logo, palabra hablada, declaración divina, mandato o decreto, evento o asunto en sentido abstracto, y en la Septuaginta, como estábamos diciendo, logos traduce Dabar en pasajes como, vamos a ver, en el caso de Isaías 55:11, y fíjese bien el uso que se le está dando en este pasaje. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacío. Ustedes ya conocen el texto. Pero fíjese bien, palabra. Mire cómo se está utilizando palabra. Así será mi palabra. Ustedes se fijan que él está utilizando como un agente que tiene una función, que actúa dinámicamente, que interactúa con la creación. Y en el hebreo, entonces, es Dabar. Aquí tienen Dabar. Entonces, este Dabar es lo que se traduce como palabra en nuestro castellano. Pero en la Septuaginta, miramos que tenemos logo. Entonces, quiere decir que Dabar y logo tienen su equivalencia. Y esto es importante porque de esta tradición es que toma Juan. Como judío, de esta tradición es la que absorbe Juan. Miremos en el caso del Salmo 33:6. Por la palabra de Yuhei Bajei fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Mire, por la palabra, mire la función que tiene entonces el Dabar, la palabra, una función creadora, mediadora. O sea que se le está dando de alguna manera una función divina a esta palabra. En el caso del hebreo tenemos entonces, aquí ve, Dabar. Y en el caso de la Septuaginta tenemos logo. Mire qué importante entonces cómo se vincula Dabar y logo. Esto crea un puente para el concepto que desarrolla Juan en su prólogo en cuanto al logo aplicado a Cristo. ¿Qué entendía Juan por el logo? ¿Qué es lo que realmente nos está enseñando? Y fíjese bien que en el pensamiento judío, este Dabar y el Menra que vamos a ver de los Targumín no tiene la idea de una trinidad, ni una dualidad, ni dos poderes, sino que hace referencia a una manifestación de Dios. Recuerde que en el caso de los judíos, como vamos a ver, ellos evitaban algún tipo de molde humano en Dios o rebajar a Dios. Evitaban todo lo que son los antropomorfismos, aquellas figuras donde Dios camina, Dios el dedo de Jehová o los ojos de Jehová. Este tipo de aspectos o este tipo de características humanas ellos la evitaban, y el Dabar cumplía prácticamente esa función. Entonces, creo que aquí esta parte que quede claro, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación teológica? Bueno, en el pensamiento hebreo, Dabar no solo es sonido, es acto eficaz, revelación, presencia activa. El Dabar es el medio por el cual Dios se revela, ordena, juzga y salva. En hebreo, Dabar no solo comunica, crea, transforma, ejecuta. La palabra de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza activa que interviene en la historia. Mire estas características en el pensamiento judío que le atribuye a Dabar estas características o estas funciones divinas.
O sea, que funciona como un mediador, crea. Ya no solamente es palabra como un sonido fonético, sino que realmente tiene una función. Entonces, cuando Juan usa el logo, en Juan 1.1, está conectando con esta tradición semítica. Fíjese bien entonces que Juan, como judío, esta es lo que él conoce acerca de las manifestaciones de Dios. Esto es lo que conoce Juan de la forma en cómo Dios interactuaba con su creación. Juan, al usar logo, está dialogando con esta tradición veterotestamentaria, pero le eleva al presentar al logo como persona divina encarnada. Y es aquí donde Juan da un paso que no lo da, digamos, Filón de Alejandría, y no lo da el Dabar ni el Menra, porque ahora nos presenta en su prólogo al logo encarnado, algo que no cabe en la mentalidad judía. Conexión entre el Dabar y la Menra. En el caso de Dabar, es la palabra activa de Dios en el hebreo bíblico, crea, juzga y salva. La Menra es una figura reverente que aparece en los targúmenes para evitar nombrar directamente a Yuhei Bajei, pero que actúa como él. Él crea, camina, salva y revela. Fíjese bien en el caso del Dabar y la Menra. Dabar es la palabra hebrea para palabra. Y en el caso de la Menra es la palabra aramea que se traduce igualmente palabra. Logo se traduce también palabra. O sea, estas palabras o estos vocablos son equivalentes en las traducciones. Pero el concepto que Juan desarrolla va más allá del Dabar y la Menra, aunque tienen su, digamos, su paralelo, su similitud. Y hay un punto donde Juan corta, porque hay una revelación de parte del Señor, donde introduce al logo como un logo encarnado, que no está en el pensamiento ni el Dabar ni la Menra. Fíjese bien. Entonces, este Menra es una figura reverente. De hecho, evitaban nombrar a Dios con el nombre sagrado. Recuerden ustedes que para los judíos el nombre de Dios era sagrado, ya hasta el punto que se perdió la pronunciación, y cada vez que ellos encontraban las consonantes que representaban el nombre, entonces en los targúmenes ellos utilizan la Menra en vez del nombre sagrado. Así la Menra no reemplaza al Dabar, sino que lo reinterpreta teológicamente en un contexto donde la trascendencia divina exige mediación verbal. Entonces quiere decir que en el caso de esta conexión del Dabar y la Menra, por decirlo de esta manera, es una reinterpretación del Dabar, siempre cuidando esa trascendencia, ¿no? Siempre cuidando cómo Dios interactúa, cómo el omnisciente, el todopoderoso, el eterno, el Olam, el Shaddai, interactúa con su creación, pero de una manera que él no se ve contaminado, por decirlo así, por la creación, y es a través de este mediador, la Menra. En el caso de la Menra, palabra, ¿no? En arameo dijimos, señala las manifestaciones de Elohim que están registradas en las Tanaj. Entonces, todas las manifestaciones que nosotros vemos en la Tanaj, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los Targúmenes nosotros lo vamos a ver como Menra. Esto es importante. Menra es la expresión de Elohim que interactúa con lo finito. Es una palabra que representa la corporeidad de Elohim en las Escrituras. Un detalle en esto, hermano, en el caso, porque he estado hablando de Targum, para el que no conoce Targum, es el término también arameo que se traduce como interpretación o traducción. En el caso de los Targum, cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por causa de su rebelión,
y estuvieron 70 años en ese cautiverio, perdieron, por decirlo de esta manera, su idiosincrasia. El idioma comenzó a entrar en desuso, lo que es el hebreo, y comenzaron a adoptar lo que es el arameo como la lengua común y popular. Eran tal vez pocos los escribas, los ortodoxos, que preservaban el idioma como tal. Por eso es cuando esta gente, después de los 70 años que estuvieron en Babilonia, ellos regresan a la restauración, ¿no? En el caso de Zorobabel y Esdras reconstruyen el templo, Nehemías reconstruye las murallas y se restaura la adoración, pero hay un problema realmente, que el pueblo y las generaciones que vinieron surgiendo en ese periodo de 70 años ya no dominaban el hebreo y por lo tanto era necesario los targum, las traducciones, los comentarios al texto hebreo. De hecho, quiero compartirle en el caso de Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, para que miremos en el caso de los Targum. Quiero decirle que en el caso del Targum primariamente era una transmisión oral. Ya en los siglos II y siglo V después de Cristo es que se pone por escrito, pero la tradición inicia oralmente. Fíjese bien lo que dice entonces en el caso de Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8. Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de la agua. Y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés que Yohei Bajei había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para el acontecimiento, y junto a él a su diestra estaban Matatías, Sema, Anía, Uría, Hilcía y Masía, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulán. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Y Esdras bendijo a Yohei Bajei, Ja Elohim, Ja Gadol. Y todo el pueblo alzando sus manos respondió, amén, amén. Y reverenciando se postraron ante Yohei Bajei, rostro en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetai, Jodía, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo permanecía atento en su lugar. Y leían el rollo de la ley de Jaloí, explicando y dando sentido a modo que entendieran la lectura. Esta última parte es importante. El pueblo se reúne, pero habían intérpretes que explicaban, Targum. Entonces, de aquí viene lo que conocemos como los Targum o los Targumim en plural. Entonces, esta palabra, Menra, es la que figura en los Targumim. Y el concepto, ¿no?, de Menra, en el caso de los Targum, como vamos a ver algunos Targúmenes, como el Targum de Onquelo, figura de una manera técnica. En los Targúmenes arameos, Menra se emplea como sustituto reverente del nombre de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del Targum Neofiti, este Targum Neofiti es de la familia occidental. El Targum Neofiti, en el caso de Génesis 1.3 dice, en el caso de este Targum, y dijo la Menra de Yohei Bajei, la expresión de Elohim, y hubo luz según la orden de la Menra. Fíjese bien, entonces, que sustituyen el nombre por la Menra. La Menra. Para indicar que la acción o la relación con la creación no fue directamente de Yohei Bajei, sino de la Menra. Y la Menra de Yohei Bajei separó la luz de las tinieblas, la acción creadora, mire, de la Menra. Y llamó la Menra de Yohei Bajei a la luz día y a las tinieblas noche. Y llamó la Menra de Yohei Bajei al firmamento. Mire qué importante, que entendamos este uso
de la Menra en los Targum, porque como les digo, esta es la fuente que toma Juan, y no sorbe, por decirlo de esta manera, de la filosofía platónica, ni del estoicismo, ni de Filón. Entonces, esto para que nosotros tengamos presente esta tradición y que consideremos en nuestro análisis a Juan como judío, en qué momento Juan estaba pensando, por decirlo de esta manera, en una supuesta Trinidad. No hay tal cosa como una Trinidad, digamos así, en la mente de Juan. En el caso del Targum Neofiti, aparece este término, este vocablo Menra 300 veces. Estas 300 veces aparece con referencia directa a Dios. En el caso del Targum de Jonatán, que es el pseudo Jonatán, sí, se conoce también como el Targum de Jerusalén, Génesis 15:1. Entonces fue la Menra de Yohei Bajé con Abraham en una visión diciendo: no temas, porque si estos hombres se juntaran en legiones contra ti, mi Menra será tu escudo. Mira la función protectora de la Menra. O sea, lo que hacen con esta Menra es poner un intermediario que no es otro ser, sino que es una manifestación de Dios. Aparece 321 veces. De estas 321 veces, 213 veces como manifestación divina en este Targum de Jonatán. En el Targum de Jerusalén, Génesis 1:27, y la Menra de Yohei Bajé, la expresión de Yohei Bajé, creó al hombre a su semejanza de Yohei Bajé lo creó varón y su pareja lo creó. Fíjese bien la función de la Menra entonces. La Menra es la que creó al hombre a imagen y semejanza de Yohei Bajé. Entonces, en el caso del Targum de Onkelos, aunque no tengo aquí un ejemplo de Targum de Onkelos, que es un entra entre los orientales, de hecho es el oficial, por decirlo así, la traducción oficial para los judíos, el Targum de Onkelos, que tiene que ver con lo que se redactaron o la tradición que se manejaba en lo que es en Babilonia. Aparece de 179 veces y 82 de los casos aparece refiriéndose a Dios directamente. En el caso de este Targum de Jerusalén, 99 veces, 71 con función reveladora. ¿Cuál es la implicación teológica entonces de esto? Bueno, la Menra en el pensamiento judío es visto como un mediador, un agente divino que no es distinto del Eterno, sino una autorrevelación de Dios mismo. Es en esta manifestación corpórea en la cual el Dios omnisciente, invisible, puede interactuar con el mundo material. Fíjese bien entonces el pensamiento judío, ¿no? Que la Menra funciona como un intermediario que no es un ser distinto, que se origina en Dios, pero no es una segunda persona, sino que es la forma en que Dios interactúa, el invisible actúa en este mundo finito, el Dios omnisciente. Entonces, mire qué importante qué importante que nosotros entendamos esto. Esta tradición veterotestamentaria que está en el pensamiento joánico, el logo de Juan 1:1, podemos decir que es la transformación teológica de la Menra de los Targumim. Mire este pensamiento, ¿no? o este párrafo. Prácticamente, como judío, Juan está pensando en esta tradición. Y el logo viene a ser una transformación teológica de esta base, digamos así, de pensamiento en la tradición judía, pero que
En Juan, en su prólogo, lo desarrolla como el Logos encarnado. Es un paso que va más allá de la menra, que el judío no acepta a un Dios manifestado en carne. Vamos a ver entonces esta transición de la menra al Logos joánico. A diferencia de la menra, que funcionaba como presencia reverencial que evitaba la pronunciación del nombre sagrado y todo antropomorfismo, el Logos joánico se hizo carne y tabernaculizó, puso su tienda entre nosotros y vimos su gloria. En el caso de Juan 1.14, gloria como del unigénito. Entonces, en el caso de la menra, que evitaba, era una forma reverencial, no, de referirse a Dios como sustituto del nombre sagrado. En el caso del Logos joánico, se hizo carne, tabernaculizó, habitó, su presencia, ¿no? Visitó a su pueblo. Era algo pues que no cabe en el pensamiento judío, pero vemos que tenían una forma donde ellos entendían la actividad de Dios, el dinamismo de Dios en su creación a través de esta manifestación de la menra. Pero Juan sigue este pensamiento, pero rompe en el hecho, ¿no?, de la revelación de Dios, y ve al Logos entonces, la menra, como encarnado. Entonces, la menra que crea, camina y salva en la tradición de los Targumim, en la cosmovisión joánica, el Logos es el agente creador. Entonces, quiere decir que esta menra que crea, que salva, esta menra que protege, es el Logos en el pensamiento de Juan. Porque este es el Logos también que crea. Miremos entonces lo que dice Juan también. En el capítulo 1, 2 y 4 dice: este estaba en principio ante Dios, la versión textual. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese bien lo que está diciendo entonces. Mire y traiga el hilo de la menra y lo enrolla, por decirlo así, o lo costura con este pensamiento de Juan, y se va a dar cuenta que está el paralelismo. La menra crea, la menra protege, la menra opera activamente en este mundo. Entonces miramos la revelación que Juan tiene. Dice: este estaba en el principio ante Dios, todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. Mire qué interesante entonces el pensamiento joánico. También Juan, en el caso de Pablo, dialoga con este concepto del Logos joánico. Dice en el caso de Colosenses 1:15 al 17: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, si ustedes se fijan, Pablo y Juan dialogan en el concepto de este Logo encarnado. Este menra que creaba es el pensamiento joánico que se desarrolla en el Logo encarnado. Aunque Juan escribe en griego, su pensamiento está profundamente arraigado en la cosmovisión judía. El término logos que emplea no nace de la filosofía griega, sino que reconfigura la tradición semítica del Dabar y la Menra, llevándola un paso más allá por medio de la inspiración divina. El logo no es solo palabra activa, sino manifestación divina, encarnada, visible y palpable. Porque de hecho algunos piensan, como dije al principio, que Juan bebe de la fuente de Filón,
pero no realmente, porque el concepto de Filón es un concepto abstracto totalmente, donde lo que hace Filón es dialogar o sintetizar el concepto de Platón y el concepto del estoicismo, y también con lo que es la figura del Dabar y el Menra, y crea también un mediador multifacético. Él crea una figura multifacética como la razón del cosmos, ¿ya? Como el sumo sacerdote. Esta es la idea que tiene Filón, pero en el caso de la Menra o el Logos encarnado, en el pensamiento joánico, entonces no está tomando esa fuente filosófica griega. Mire que es importante, ¿no? Entonces, en su prólogo, Juan no presenta a Cristo como una segunda persona de la Trinidad. Eh, sí, como una formulación trinitaria, no posterior, sino como el Logos eterno que estaba con Dios y era Dios manifestado en carne. Entonces, mire que importante, ¿no? En el caso de lo que hace Juan en su prólogo. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan no comienza con genealogía ni con el nacimiento terrenal, sino con una afirmación ontológica. Cristo es eterno, anterior al crono y plenamente divino. Entonces, cuando nosotros hablamos de un prólogo, ¿cuál es el propósito del prólogo? Es introducir la obra ofreciendo cierta información, un enfoque, cuál es el contenido, de qué va a tratar el tema. ¿Y qué es lo que hace Juan? Introduce al logo prácticamente, y él ya da una conclusión acerca de este logo, que es divino totalmente, y de ahí va a desarrollar prácticamente la evidencia, por decirlo de esta manera, de la tesis que él plantea en el prólogo. Entonces, el prólogo no solamente es del versículo 1, el prólogo va desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Entonces, fíjese bien, se lo voy a leer para que ustedes capturen el hilo de pensamiento que desarrolla Juan y cómo él introduce al logo en su prólogo. Dice: en el principio era el logo, y el logo estaba ante Dios, y Dios era el logo. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Fíjese bien, la luz verdadera que alumbra, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. Mire cómo lo está desarrollando. Está presentando al logo como la luz del mundo, la luz que alumbra. Y si uno se va al Antiguo Testamento, ¿quién se presenta como la luz? Pues Dios mismo. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan testifica acerca de él y ha aclamado diciendo: este es aquel de quien dice el que viene después de mí, de quien dije el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. ¿Se imagina? Recuerde que el término seno implica intimidad, relación. Entonces, si ustedes se fijan, este es el prólogo. Juan ya está planteando su tesis. Él está presentando al Logos como divino, a Jesucristo como divino, y lo presenta al Logos encarnado como la luz que alumbra a todo hombre, como el que crea todas las cosas, en él, por él y para él. Entonces quiere decir
que Juan ya está, antes de desarrollar, digamos, su libro, él plantea su conclusión y luego lo que viene en el caso del Evangelio de Juan son las evidencias de esa divinidad que él está planteando en su prólogo. ¿Ya? Y de hecho, a diferencia, como dije, de los evangelios sinópticos, no presenta una genealogía ni un nacimiento terrenal, sino habla de su preexistencia. Entonces miren la diferencia entonces en el pensamiento juánico. Así Juan plantea su conclusión desde el inicio. Para él, el Logo es Dios manifestado en carne. El resto del Evangelio no construye la tesis, sino que la evidencia mediante signos, discursos y revelaciones progresivas. A la luz de esta progresión del Dabar a la Menra y de la Menra al Logo encarnado, podemos afirmar que el prólogo de Juan no es una construcción filosófica, sino una declaración teológica revelada. Juan presenta a Cristo no como una idea, ni como una emanación, sino como la palabra eterna hecha carne, el Dios único manifestado en historia. Esta comprensión nos permite cerrar el círculo doctrinal. El logo joánico es la culminación de la revelación semítica, ahora visible, audible y redentora. Entonces, mire, Dabar, y el Dabar al Menra, y del Menra al Logo, Logo encarnado. O sea que ahora este Menra, este Dabar, fue manifestado en carne, ahora visible, audible y una función redentora. Este Logo fue a la cruz y murió por los suyos, por su pueblo. El apóstol Pablo también dialoga, ¿no?, con la doctrina del Logo. En el caso de Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Colosenses 2:9. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, mis hermanos, aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Que tanto en las escrituras nuevo testamentarias, en el pensamiento de Juan, en el pensamiento paulino, hay una línea que lo une en cuanto a la naturaleza divina, y es que Cristo es Dios manifestado en carne. Entonces, al mirar el análisis morfosintáctico que hicimos Juan 1:1 y tejerlo o costurarlo con este análisis en la tradición veterotestamentaria del Dabar y la Menra, vemos que el pensamiento de Juan entonces no está un concepto trinitario ni dualista, sino que realmente está hablando del único Dios verdadero. Aunque él está escribiendo en griego, él piensa como un judío. Por lo tanto, ver en este Juan 1:1 una distinción de persona es pervertir la gramática y pervertir el pensamiento joánico. Conclusión, mis hermanos. Vamos, permítanme un segundo para concluir. Para concluir, entonces, la progresión que hemos trazado desde el Dabar hebreo como palabra eficaz, pasando por la Menra aramea como manifestación reverente, hasta el Logo joánico como persona divina encarnada, revela una línea teológica profunda que une la revelación veterotestamentaria con la cristología del Nuevo Testamento. Aunque Juan escribe en griego, su pensamiento está impregnado de categoría semítica. El Logos que presenta no es una idea filosófica ni una emanación abstracta como en Filón de Alejandría, sino la autorrevelación de Yoheva Hei en carne, visible, audible y redentora. Juan no parte de genealogías ni de eventos cronológicos, parte de la eternidad. Su prólogo declara desde el inicio que el Logo es Dios y que ha puesto su tienda entre nosotros, Juan 1:14, evocando la presencia divina en el tabernáculo. Éxodo 40, y la Menra que camina y crea y habla en los targúmenes. De hecho, en el versículo 14, ¿no?, y tabernaculizó. Este es lo que se viene y lo que evoca cuando en el capítulo 40 de Éxodo nosotros leemos, se está
configurando, por decirlo de esta manera, el tabernáculo hecho de pieles de animales. Una vez que está configurado, se derrama, ¿no? la gloria del Señor, la Chequina se derrama, esa presencia vino a morar entonces en esa tienda de pieles. Y esta imagen es la que recoge Juan cuando dice que el logo se hizo carne o tabernaculizó. O sea que la Chequina, la presencia de Dios que estuvo con el pueblo, también se manifestó en carne y fue a visitar a su pueblo. Mire qué importante y clase, digamos así, eslabón que une en el caso del pensamiento joánico con esa tradición veterotestamentaria y con el hecho que crea un paralelismo entre las manifestaciones del único Dios verdadero en el Antiguo Testamento con el logo hecho carne. O sea que para Juan este logo es el mismo Dios único que operó en el Antiguo Testamento. Así el logo joánico no solo cumple la función de la menra, sino que la trasciende. Ya no es solo palabra eficaz ni mediación reverente, sino persona divina plena, encarnada en la historia. El Dios que habló en el principio, que caminó en el jardín, que reveló su voluntad por medio de la menra, ahora entra en la historia como hombre sin perder su divinidad. Esta revelación culmina con una afirmación radical: y el logo se hizo carne, no como símbolo, no como metáfora, sino como presencia real. El resto del Evangelio de Juan no construye esta tesis. La evidencia, cada signo, cada discurso, cada encuentro, confirma que el logo es Dios manifestado en carne, el único Dios indivisible, eterno, que ha venido a redimir. Se imagina, el único Dios eterno, indivisible, en el contexto joánico, desarrolla la evidencia de esa tesis que él plantea en su prólogo. El logo, Dios manifestado en carne, no una segunda persona de la Trinidad. Ahora fíjense bien, esta es la conclusión, mis hermanos, pero para los que quieren ahondar más y los que quieren saber de qué fuente bebemos nosotros también, entonces tengo una bibliografía que les voy a mostrar más adelante. La progresión que hemos trazado desde el dabar hebreo como palabra eficaz, pasando por la menra aramea como manifestación reverente, hasta el logo joánico, revela una línea teológica profunda que une la revelación veterotestamentaria con la cristología del Nuevo Testamento. Que este es el concepto, pues, o la conclusión que ya leí, ¿no? Pero yo quiero ir a la bibliografía aquí, ¿no? En este caso, que es La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim, tomo 1, páginas 67 al 75. Él desarrolla acerca de lo que es el logo. También este artículo de Daniel Boyarín, que es un historiador también, tiene un artículo, El Evangelio de la menra, Binitarismo judío y el prólogo de Juan. Está en inglés, pero ahora pues con la tecnología, pues el que tiene el tiempo puede traducirlo para auxiliarse. Y también un artículo del doctor César Silva, director del General de Limud, que es un especialista en Biblia hebrea, docente hebreo clásico y arameo imperial. Entonces, esto prácticamente, digamos, son las herramientas usadas para este análisis, mis hermanos. Entonces, pero de todas formas, si ustedes quieren ahondar o si de repente tienen dudas o de repente miran raro la enseñanza, pues pueden darse la tarea de examinar o buscar otros autores que hablan acerca de esto realmente. Y de hecho la conclusión que nosotros llegamos es que realmente no existe en el pensamiento de Juan ninguna Trinidad. Juan no está pensando en una segunda persona de la Trinidad. Él está en un contexto, en un trasfondo veterotestamentario. Está pensando como judío realmente. ¿Qué entendía Juan ya como judío? Entonces, si hay una fuente de la que él toma para desarrollar el logo, entonces es en el dabar y la menra. Entonces, con la diferencia que sí hay un paralelismo, pero hay una ruptura, porque ahora Juan nos presenta ese logo como encarnado, tabernaculizó, que no cabe en el pensamiento judío, porque ellos a través de estos mediadores
digamos, Dabar y la Menra, ellos evitaban todo tipo de antropomorfismo, evitaban con la Menra utilizar el nombre sagrado. Entonces tenían este pensamiento, pero Juan toma esta Menra y lo lleva un paso más allá, no a capricho, no como, digamos, como un autor que está tejiendo eh, un libro pariendo ideas, sino que a través de la revelación que él recibe, recuerde el discípulo amado, tuvo la experiencia de caminar con el verbo de vida, tocar, palparlo, miraron su gloria allá en el monte de la transfiguración y en este testimonio y en este conocimiento y en esta experiencia, en esta revelación, es que Juan entonces nos deja este prólogo de Juan 1.1, que se lee del versículo 1 hasta el 18. Entonces, mis hermanos, espero que de alguna manera pues, esto aporte a nuestro conocimiento, aporte para la defensa, para la firmeza de nuestra fe. Si hay algunos detalles que no están claros, pues igual los pueden hacer saber o preguntar pues al pastor Mario. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, bendiciones y maranata, mis hermanos.